Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos nuevamente para seguir aprendiendo sobre la reproducción humana, esta vez acerca del proceso de la fecundación, la segmentación y la implantación de un embrión humano. En este video aprenderás todo lo necesario para explicar las características de los eventos que forman a un nuevo individuo. Comenzaremos por recordar las estructuras del aparato reproductor de la mujer porque en ellos se va a llevar a cabo este proceso del desarrollo de un nuevo individuo. Recuerda que dentro de las estructuras internas está la vagina, que es el punto de conexión de la parte externa con la parte interna de este aparato reproductor. Conecta entonces todas las estructuras de la vulva con el útero. El útero es esta estructura elástica formada por diferentes capas de músculo que en su interior cuenta con una cavidad en la que encontramos el endometrio. El útero está unido a los oviductos o también llamados tuba o trompas de falopio, y cada uno de estos oviductos conduce a una de las gónadas que son los ovarios, lugar en el que maduró el folículo y se produjo la ovulación, es decir, la liberación de un ovocito listo para ser fecundado. También recordaremos el ciclo sexual de la mujer, ya que este proceso de fecundación se relaciona con este ciclo porque el ovocito que ha sido liberado en el proceso de ovulación eh, de este ciclo, en este periodo, va a tener 24 horas aproximadamente de vida y dentro de ese rango debe encontrarse con un espermatozoide para que se pueda producir la fecundación. Y de realizarse este proceso, este embrión que se está formando luego de este encuentro de los gametos va a viajar por este aparato reproductor hasta el útero para encontrarse con un endometrio que se encuentre en un grosor suficiente para que pueda anidarse en esta estructura y así seguir su proceso de desarrollo. Vamos entonces al evento de la fecundación. La fecundación se define como la unión del gameto femenino y el gameto masculino, es decir, la unión del ovocito y el espermatozoide. Recordemos que ambas células son células reproductoras que cuentan con material genético proveniente de la madre y proveniente del padre biológico. Este evento la mayor parte de las veces se va a llevar a cabo en un oviducto, el oviducto que conecta con el ovario en el que se produjo la maduración de un ovocito. Y en esta primera parte, en el primer tercio, que encontramos desde que comienza el oviducto en unión con el ovario, va a ser la zona más probable donde se va a encontrar el gameto femenino con el gameto masculino. Y al unirse entonces se va a producir este proceso de fecundación o también llamado fertilización. Los espermatozoides tendrán que viajar por todo el tracto del aparato reproductor femenino, desde la vagina, van a tener que pasar por el útero, conducirse hacia uno de los oviductos y aquellos que tomaron el camino del oviducto donde está el ovocito van a tener la posibilidad de encontrarse con él y solamente uno va a poder fecundar. En esta imagen, en este esquema, tenemos una vista de la secuencia de procesos que ocurren en la fecundación. Recuerda que solamente debe fecundar un espermatozoide, no te confundas pensando en que cada uno de estos va a fecundar, sino que esto es una vista temporal de lo que va ocurriendo para lograr la fecundación, que es la fusión de estas dos células para formar a la primera célula del nuevo individuo. Tenemos entonces el ovocito, acá está el citoplasma de este ovocito, recuerda que es una célula, tiene también en su interior gránulos corticales, estas estructuras que están acá
por alrededor cercanos a su membrana, que son pequeños orgánulos de forma esférica, como los vemos ahí, muy muy pequeños, que están presentes en el citoplasma de los ovocitos, están delimitando con la membrana y en su interior almacenan distintas moléculas químicas que, como por ejemplo, son glicoproteínas que tienen funciones enzimáticas y al parecer, por lo que se ha estudiado, lo que se conoce hasta el momento, tendrían relación con la prevención de la entrada de más de un espermatozoide. ¿Por qué esto va a ser tan importante? Porque recuerda que en una cápsula anterior aprendimos que tanto el ovocito como el espermatozoide contienen la mitad del material genético de un individuo que debe tener las células de un individuo de nuestra especie. Entonces, al fusionarse ambas células, un ovocito con un espermatozoide, se alcanza la totalidad de material genético que debe tener este nuevo individuo en cada una de sus células. Si se fusionaran más de un espermatozoide con el ovocito, sobrepasaríamos esa cantidad de material genético y ese individuo no podría ser viable. Por eso es tan importante que sea solo un espermatozoide el que fecunde. Tenemos entonces esta estructura que recubre al ovocito también, la zona pelúcida, la corona radiata, que es esta zona de glicoproteínas, y esta capa de células que está por alrededor del ovocito y que todas ellas deben ser atravesadas por el espermatozoide que va a lograr fecundar. Tenemos por esta parte, entonces, la cabeza del espermatozoide, en su interior está el material genético, el contenido de ADN que lleva desde el progenitor paterno, está el acrosoma con los gránulos, el gránulo acrosomal, que es donde se contiene una gran parte de enzimas que van a ayudar a que este espermatozoide pueda atravesar todas estas barreras con las que se encuentra para llegar finalmente al ovocito. Y ahí vemos entonces cómo este espermatozoide, gracias a estas enzimas, y también estas enzimas permiten la comunicación para que este espermatozoide busque el lugar en el que se encuentra el ovocito. Está entonces penetrando cada una de estas capas, como lo vemos acá, en esta zona. Luego ya se está acercando mucho más. Vemos que aquí hay, como indica el esquema, una reacción acrosómica. Las enzimas están ayudando a degradar, a hacerse camino entre medio de la zona pelúcida, y una vez que ya ambas células toman contacto con sus membranas plasmáticas, estas membranas se fusionan, como se ve acá, y puedes fijarte también que los gránulos corticales están empezando a liberar su contenido para evitar que un segundo espermatozoide pueda ingresar. Y al fusionarse las membranas, va a ingresar el núcleo del espermatozoide. El resto de la célula no ingresa porque es este núcleo que contiene el material genético, el ADN, que se va a unir con el ADN contenido en el núcleo del ovocito, y una vez que se produce esa unión, ya dejamos de tener un ovocito y un espermatozoide y pasamos a tener un cigoto, que va a ser la primera célula del nuevo individuo. Hasta este momento entonces tenemos una célula del progenitor y una célula de la progenitora. Una vez que se fusionan estos núcleos, ya vamos a dejar de tener estos gametos y pasamos a la primera célula del nuevo individuo. Acá puedes observar una imagen real de un espermatozoide fecundando a un ovocito. Aquí queda bastante clara también la diferencia de tamaño. El ovocito es bastante más grande que un espermatozoide. Recuerda que el ovocito se formó llevándose todo el citoplasma de la división de las células que les dieron origen, mientras que el espermatozoide, al contrario, se le retiró en la última etapa, en la diferenciación, todo el citoplasma y se dejó prácticamente solamente el núcleo en la cabeza del espermatozoide. Así que la diferencia de tamaño es notoria. Consecuencias entonces del proceso de fecundación a nivel celular, a nivel genético. Se forma un cigoto
que es esta primera célula del nuevo individuo que se va a comenzar a formar, y este cigoto tiene la característica de ser totipotencial. Toti de totalidad y potencial quiere decir entonces que tiene el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula. Piensa que de esta célula inicial, a lo largo de muchas divisiones que den origen a más células, se van a formar todas las células diferenciadas que tienes en tu cuerpo. Entonces, este cigoto va a poder dar origen a una célula, ya sea de tu piel, de tu estómago, de tu pulmón, a una neurona, a cualquier tipo de célula. Por eso es totipotencial, la potencialidad de convertirse en cualquier célula que tu cuerpo requiera. Esta es la característica estas son las células madre que se le llama. De hecho, los primeros estados de un embrión siempre están formados por células madre, es decir, que van a tener el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula especializada. Con la fecundación, con la unión de gametos, masculino y femenino, se da la posibilidad de aumentar la variabilidad entre los descendientes, porque a pesar de que cada ovocito y cada espermatozoide que forma un individuo y que provienen del mismo individuo, cada uno es diferente al otro, es decir, este espermatozoide que fecundó era diferente a los otros que no fecundaron y cada uno de ellos tenía alguna diferencia entre sí, porque a pesar de tener el mismo material genético en su proceso de formación, este material genético sufre varias combinaciones, entonces dependiendo el ovocito que maduró con el espermatozoide que se juntó, vamos a tener una combinación única para formar a un nuevo individuo. Por eso que ninguno de nosotros es igual a otro, ni siquiera los hermanos del mismo padre y madre. Y en este momento también se va a determinar el sexo cromosómico del individuo en formación, porque dentro de todo el material genético que contienen estos gametos, hay cromosomas que definen las características sexuales del individuo, es decir, si se va a formar una hembra o se va a formar un macho. Y eso se define por que en el caso del ovocito siempre hay un cromosoma X. En cambio, en el espermatozoide, hay espermatozoides que tienen un cromosoma X y hay espermatozoides que tienen un cromosoma Y. Este es el nombre de los cromosomas. Entonces, si se junta un espermatozoide que tenía el cromosoma X con el ovocito que sí o sí tiene un X, se va a formar esta combinación y aquí estamos hablando entonces de una hembra. Las hembras tenemos 2 cromosomas X en todas nuestras células, excepto en los ovocitos donde solamente va un cromosoma. En cambio, si el espermatozoide que fecunda llevaba un cromosoma Y, que se junta con el otro cromosoma X del ovocito, tenemos la combinación XY y esto va a dar paso a la formación de un macho. Así que aquí, dependiendo el cromosoma que venía en el espermatozoide, se define la formación de un macho o una hembra solamente desde el punto de vista cromosómico. Luego de la formación de la primera célula, pasamos a un proceso de segmentación. Cuando algo se segmenta, se divide en varias partes. El cigoto, que era la primera célula, se va a dividir y va a dar origen a 2 células. Aquí vemos este estado de este embrión que ya cuenta con 2 células. Cada una de esas células se llama blastómeras, una blastómera o también blastómero. Me puedes nombrar de ambas formas. Luego, cada una de esas células va a dividirse y de 2 células vamos a pasar a un estado de 4 células. Nuevamente, cada una de estas 4 células se va a dividir y va a formar entonces 8 células y así vamos a continuar sucesivamente hasta formar 16, 32 y cuando lleguemos aproximadamente a un estado de formación de unas 64 células, estamos en el estado de mórula, donde hay aproximadamente unas 64 blastómeras. En todos estos casos, estas células se llaman blastómeras y son totipotenciales, es decir, de ellas se van a formar todas las células especializadas que formen al organismo
que está desarrollándose acá. Esta mórula es, de hecho su nombre quiere decir mora chiquitita, mora pequeñita, porque tiene el aspecto de la fruta mora que quizás alguna vez te has comido o conoces por ahí. Estas células siguen siendo todas iguales, no se diferencian y están formando un grupo de células indiferenciado. Luego, esta mórula, a medida que siguen cada una de las blastómeras que la forma dividiéndose y van aumentando en cantidad y también van aumentando en tamaño, porque junto con dividirse va creciendo cada célula y así este embrión también va creciendo de tamaño. Va a llegar un momento en que estas células que estaban todas agrupadas y diferenciadas se van a ordenar como se ve en esta estructura. Un grupo de ellas va a formar una capa externa y otro grupo de ellas se va a quedar en el interior. Cuando ocurre esta diferenciación de espacio, en el que siguen siendo iguales las células, pero algunas se quedaron formando esta capa de afuera, otro grupo se quedó adentro y queda un espacio que se llena de líquido. Estamos hablando de la formación de un blastocito. El blastocisto entonces tiene esta capa externa que se llama el trofoblasto, una capa, una masa interna que se llama el embrioblasto, y ya te imaginarás por qué se llama embrio, porque de ahí va a surgir el cuerpo propiamente tal que se va a formar de este embrión. Del trofoblasto van a salir las distintas estructuras que van a ayudar a mantener el embarazo. Y en la cavidad del blastocisto es un espacio que se rellena con líquido, queda líquido en su interior. Y acá ya vemos un estado más avanzado de este blastocisto, donde ha crecido, aumentado la cavidad que queda en su interior y ya puedes ver cómo se diferencia aún más la capa externa de la capa interna. Este blastocisto entonces va a tener un rol muy importante en el proceso que sigue. Antes te voy a invitar a ver una foto real de un blastocisto mirado en un microscopio y acá puedes ver cómo se diferencia el trofoblasto, la capa externa. Si te fijas ahí es bastante notoria esta agrupación de células en el exterior, la masa interna que va a ser el embrioblasto y todo el espacio de la cavidad que está llena de fluido. Este blastocisto va a llegar al útero para anidarse o implantarse. Recuerda que la fecundación ocurrió en un oviducto. Paralelamente a todo el proceso de segmentación que estábamos viendo, este embrión viajó desde el oviducto en el que se formó hasta el útero. Aproximadamente desde la fecundación han pasado entre 6 a 8 días en el que ya el blastocisto llega al útero para implementarse. Este nombre, que no se te olvide porque es el estado embrionario en el que se va a producir la implantación. En este estado llega el embrión para poder unirse a las paredes del útero. Y para esto es muy importante que este endometrio esté preparado y por eso al inicio recordábamos el ciclo sexual de la mujer. Recuerda que después de la ovulación, que es la liberación del ovocito, listo para fecundar, que espera a un espermatozoide en el oviducto, en el útero el estrógeno y la progesterona estaban manteniendo al endometrio en su máximo grosor, en la fase secretora. Y aproximadamente una semana después de que ese ovocito se haya liberado y haya sido eventualmente fecundado, va a llegar al útero para anidarse, entonces este útero debe estar en las mejores condiciones, el endometrio debe estar en su máximo grosor y elaborando también nutrientes para este embrión que va a llegar. Por eso era importante unir con el conocimiento que teníamos sobre ciclo. Y acá vemos un esquema que nos muestra cómo este embrión va a implantarse, va a unirse a las paredes de este endometrio. El trofoblasto, que es la capa externa, tiene un rol muy importante, ya que como vemos acá, es el que empieza a formar una estructura que se va a fusionar con las paredes del endometrio. Aquí vemos que cada vez está
más implantado, más anidado, y ya acá vemos un estado final de implantación. Este proceso va a ser muy importante porque este embrión necesita llegar a este endometrio, necesita afirmarse en estas paredes para que pueda seguir creciendo y de hecho hay expertos que consideran que el embarazo comienza en la etapa de fecundación y hay otros que consideran que comienza recién en esta etapa, porque si este embrión no se logra afirmar del endometrio, no va a poder crecer y va a ocurrir lo que se llama un aborto espontáneo. Y aquí podemos ver también una muestra bajo un microscopio de la estructura del endometrio y cómo se está produciendo acá la implantación de este embrión. Y la gonadotrofina coriónica humana es una hormona producida por el blastocisto una vez que llega al útero para implantarse y es lo que se detecta en los test de embarazo. Los test de embarazo funcionan aplicando una muestra de orina y van a detectar entonces la presencia de esta hormona en la orina y con esto se va a poder determinar si una mujer está o no está embarazada. Esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana, con sus siglas en inglés HCG, es la encargada de dar el aviso al cuerpo de la mujer que hay un embrión presente. Por eso, de hecho, la produce el mismo embrión en esta etapa súper inicial. El blastocisto ya está generando esta señal química para avisarle al cuerpo de la madre que se está empezando a desarrollar un embarazo. Recuerda que en el ciclo reproductivo vimos que el cuerpo lúteo en la última fase va desapareciendo, se va degradando hasta el final del ciclo. Y si se acaba ese cuerpo lúteo, se acaba la progesterona y se desprende el endometrio. Pero si hay un embrión en formación, esto no puede pasar. Por lo tanto, esta hormona, la primera misión que tiene es dar el aviso para que el cuerpo lúteo se siga manteniendo, no se acabe al final del ciclo. Es por eso que en una mujer embarazada ya no ocurren menstruaciones, porque el endometrio no se debe desprender, sino que se debe prolongar su vida para que siga produciendo progesterona y siga afirmando este endometrio hasta que ya después la placenta comience a producir la progesterona necesaria. Es por eso que aproximadamente entre el sexto a octavo día, cuando se está produciendo la implantación, este blastocisto está comenzando a generar la gonadotrofina coriónica humana, pero aún todavía en esos días es una cantidad tan pequeña que no se alcanza a detectar en la orina. Ya aproximadamente entre el día 3 a 4 días después de que se implanta, recién podría ser detectada en la orina. Y lo recomendable es que para que el test pueda ser certero, se realice por lo menos a los 12 o 14 días después de la fecundación. Por eso que también hay muchas mujeres que se realizan un test de estos muy al inicio, da negativo, luego de unos días lo vuelven a realizar y ahí sí da positivo, porque al principio la cantidad de hormona era muy poca para ser detectada en la orina. ¿Y cómo se lee este test? Cuando aparecen 2 rayitas, significa que está positivo, como aparece aquí. Y aunque la rayita sea muy poco detectable, como en este caso que aparece apenas con un rosado muy pálido, ya con que se note muy sutilmente, ya se puede considerar positivo, porque si reacciona es solamente porque hay gonadotrofina coriónica humana. Y si hay esta hormona, no es por otra razón que por un embarazo. Solamente en algunos casos hay mujeres que han dado positivo a un test y no están embarazadas, y esto se sospecha que puede ser porque quizás se formó un embrión, pero este embrión no se implantó, no se anidó, entonces alcanzó a dejar alguna cantidad de hormona que dio positivo al test, pero ya ese embrión no progresó. Y acá tenemos entonces un resumen del recorrido desde el punto en que se produjo la fecundación, la formación de este cigoto que luego se siguió dividiendo
en el proceso de segmentación y paralelamente fue viajando hasta el útero hasta llegar al momento en el que se implanta. Y por último, te cuento cuál es la diferencia entre los gemelos y los mellizos. ¿Te has preguntado? ¿Son lo mismo gemelos que mellizos? Los gemelos son lo que en este esquema se le llama los gemelos idénticos. Los mellizos son lo que acá se llama, su nombre correcto es gemelos no idénticos o específicamente gemelos monocigóticos y gemelos disigóticos. ¿Cuál es la diferencia? En este caso hay dos ovocitos disponibles, que esto ocurre en algunas mujeres cuando los dos ovarios en un mismo ciclo generan la maduración de un ovocito, por lo tanto hay dos ovocitos disponibles, uno en cada oviducto y cada uno de ellos es fecundado por un espermatozoide. Entonces en este caso tenemos dos fecundaciones que van a dar origen cada una de ellas a un embrión. Es por eso que los mellizos son diferentes, se parecen como cualquiera de una pareja de hermanos que no han nacido en el mismo embarazo o incluso a veces se parecen muy poco porque cada uno proviene de una fecundación independiente. Mientras que los gemelos idénticos se producen porque hubo solamente una fecundación, un ovocito que se unió con un espermatozoide, se formó un cigoto y en algún proceso de los eventos que vimos después de la formación del cigoto, hay un momento en el que se van a separar dos grupos de células y cada una va a seguir formando un embrión independiente. Por eso que son iguales los gemelos, los que nosotros llamamos comúnmente gemelos, que en el fondo es gemelos monocigóticos. Se formaron de un solo cigoto inicial. Tienen la misma información genética. Y dependiendo el estado embrionario en el que se separen los gemelos idénticos, vamos a tener, si es que se forman dentro del mismo saco amniótico o en sacos diferentes, que son estas estructuras que van a estar protegiendo al embrión y posterior feto en formación. Si la separación ocurre en los estados más tempranos, es decir, cuando aún es una mórula o es un blastocito inicial, van a producirse, van a separarse de manera previa que van a alcanzar a formar cada uno sus estructuras embrionarias, su placenta, su saco amniótico, y si ya la división ocurre en un estadio más tardío, vamos a tener entonces que van a desarrollar solamente un saco embrionario, una sola estructura dentro de la que van a estar ambos embriones desarrollándose. Y si ya el estadio en el que se produce la división es muy tardío, después de la formación de esto que se llama disco embrionario, vamos a tener la formación de los siameses. Se van a dividir para formar dos individuos, pero en alguna parte van a seguir creciendo unidos. Bien, has aprendido entonces cuál es el proceso de fecundación, segmentación e implantación, que son los primeros estados de desarrollo de un embrión. Nos encontramos en una próxima cápsula y que estés muy bien. Chao.